Nunca esperé escuchar a mi madre descartar toda mi existencia con una sola frase, pero allí estaba flotando a través de la puerta de la cocina como gas venenoso mientras yo permanecía congelada, toalla de platos en mano, apenas respirando. «Oh, no te preocupes por Lila», dijo mi madre en su teléfono, su voz goteando con ese tono azucarado que reservaba para conversaciones importantes. «Es solo la ayuda por aquí. Necesitamos enfocarnos en el recital de piano de Sarah, podría ser su gran oportunidad». Me llamo Lila, y a los 22 años había pasado la mayor parte de mi vida siendo el sostén de mi familia mientras simultáneamente era tratada como su sombra. La mayor de 5 hermanas, he cambiado más pañales que mi madre y cocinado más comidas de las que podría contar. Pero escucharme reducida a solo la ayuda, eso era nuevo, eso era diferente. Apreté el mostrador de la cocina, mis nudillos blanqueándose. A través de la puerta, podía ver a mi madre paseando en sus tacones de diseño, gesticulando animadamente mientras discutía la próxima actuación de mi hermana de 10 años. Sarah, la niña dorada, la que recibía lecciones privadas mientras yo trabajaba medio tiempo para ayudar a pagar las cuentas. «El vestido solo está costando una fortuna», continuó mi madre, «pero Frank dice que vale cada centavo. Deberías ver cómo se ilumina en el escenario, Caroline. Va a ser alguien especial. A diferencia de mí, aparentemente». El sonido de escalas de piano flotaba desde el piso de arriba, Sarah practicando como siempre. Las notas se sentían como pequeñas agujas en mi piel ahora. Había renunciado a mis propias lecciones de piano a los 12 para que Sarah pudiera comenzar las suyas. «Eres la hermana mayor», había dicho mi madre entonces. «Lo entiendes, ¿verdad?». Había entendido demasiado por demasiado tiempo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente otro mensaje de Nora o Elise, mis hermanas menores, preguntando cuándo estaría lista la cena. Eran lo suficientemente mayores para saber mejor, pero lo suficientemente jóvenes para seguir el patrón familiar. A los 16 y 14 años, vivían en el espacio entre el foco de Sarah y mis sombras. «Por supuesto, necesitaremos fotos», se rió mi madre en el teléfono. «Profesionales, naturalmente. No podemos tener nada menos para nuestra pequeña estrella». Pensé en la pila de folletos universitarios escondidos debajo de mi colchón, los que había estado coleccionando en secreto, la carta de aceptación de la universidad estatal que llegó ayer, enterrada en el fondo de mi cajón de calcetines, la pequeña cuenta de ahorros que había acumulado durante años de cuidar niños y trabajos de fin de semana, desconocida para mis padres. Los pasos pesados de mi padre sonaron en el porche delantero, llegando temprano del trabajo, probablemente para llevar a Sarah a su sesión de práctica extra. Tenía unos 30 segundos antes de que entrara esperando que la cena estuviera lista. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Saqué mi teléfono y busqué un número que nunca me había atrevido a llamar antes, la información de contacto de mi abuela Edna, dada a mí hace años por una tía comprensiva en un funeral familiar. Mi madre había cortado lazos con su propia madre hace mucho tiempo por razones que nunca discutió. Mis dedos temblaron mientras escribía: «Hola, abuela Edna, soy Lila. Sé que nunca nos hemos conocido, pero necesito a alguien con quien hablar, alguien que pueda entender». El temporizador de la cocina pitó, recordándome el guiso en el horno. Las llaves de mi padre sonaron en la cerradura. Arriba, Sarah tocó una nota incorrecta y comenzó la escala de nuevo. Presioné enviar, luego enderecé mi espalda, me puse mis guantes de horno y me preparé para servir otra cena familiar perfecta, quizás una de mis últimas. Porque en ese momento supe que no era solo la ayuda, y pronto todos entenderían exactamente lo que eso significaba. Mi teléfono vibró casi de inmediato con una respuesta, pero no podía revisarla aún. Tenía que pasar esta cena primero, tenía que seguir desempeñando mi papel. Pero por primera vez en años, sentí algo peligroso y maravilloso desplegándose en mi pecho: esperanza. La respuesta de la abuela Edna lo cambió todo. Después de 3 días de mensajes de texto secretos y llamadas nocturnas, me invitó a encontrarla en un pequeño café en el centro.
Le dije a mi madre que estaba tomando horas extra en el trabajo, una mentira que apenas reconoció mientras ayudaba a Sarah a practicar sus escalas. El café estaba tranquilo cuando entré, solo unos pocos rezagados de la mañana tomando sus cafés. Y allí estaba ella, mi abuela, sentada erguida en un reservado de la esquina, elegante con una blazer azul profundo. No se parecía en nada a la villana que mi madre había pintado a lo largo de los años. Lila, dijo, levantándose para abrazarme. Su perfume me recordó a gardenias. Te pareces mucho a tu madre a tu edad. Antes de que dejara de hablarte, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. La sonrisa de Edna se volvió nostálgica. Ah, así que vamos directo al grano. Bien. Siempre he preferido las conversaciones honestas. Señaló para que me sentara. Háblame de la carta de aceptación. Casi derribé mi vaso de agua. ¿Cómo supo? Hice algunas llamadas a la universidad estatal después de tu primer mensaje. Todavía tengo amigos en la junta. Revolvió su té con movimientos precisos. Oferta de beca completa, pero aún no se lo has dicho a tus padres, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró, un mensaje de Elise, ¿dónde estás? Mamá está perdiendo la cabeza. La prueba del vestido de Sarah se adelantó. Déjame adivinar, dijo Edna, observando mi rostro. ¿Emergencia familiar? Le mostré el mensaje. Otro llegó, está amenazando con quitarle el tiempo de piano a Sarah si no apareces. Clásica Marjorie, murmuró Edna. Usando a un hijo para controlar a otro. Debo irme, dije, recogiendo mi bolso. No puedo permitir que Sarah pierda su tiempo de práctica. Tiene ese recital próximamente. Siéntate, Lila. La voz de Edna era suave pero firme. Vamos a hablar sobre lo que tú quieres por una vez. Mi teléfono seguía vibrando. Lo volteé boca abajo sobre la mesa. ¿Puedo ayudarte?, continuó. No solo con la universidad. Puedo ayudarte a construir una vida que sea tuya. Sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. Un fondo fiduciario que establecí cuando naciste. Tu madre nunca supo de él. Mis manos temblaron al abrirlo. La cifra en el estado de cuenta hizo que mi visión se nublara. ¿Pero por qué? Porque vi que esto venía, dijo simplemente. Vi cómo Marjorie ya estaba haciendo diferencias entre ustedes, las niñas. La historia repitiéndose. Tomó un sorbo de té. Hizo lo mismo con tu tía Caterina antes de cortarme de su vida. Tenía una tía, mi madre nunca había mencionado una hermana. La puerta del café sonó. Miré hacia arriba y me congelé. Nora estaba allí, su portafolio de arte abrazado a su pecho, ojos abiertos de reconocimiento. Te seguí, soltó. Lo siento, pero sabía que algo estaba pasando y... Miró a Edna. Eres nuestra abuela. El rostro de Edna se suavizó. Hola, Nora. Tu arte es extraordinario, por cierto. Vi tu pieza en la Galería Juvenil el mes pasado. Las mejillas de Nora se sonrojaron. ¿Viste eso? Mamá y papá ni siquiera fueron a la inauguración. Por supuesto que no fueron, murmuré. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era mi madre. Tu egoísmo está arruinando el gran día de Sarah. Vuelve a casa ahora. Nora leyó el mensaje por encima de mi hombro y cuadró sus hombros. Me quedo aquí contigo y la abuela Edna. ¿Algo cambió en mi pecho, orgullo quizás? ¿O alivio? Ya no estaba sola. Edna nos sonrió a ambas. Bueno, entonces, pedimos un buen desayuno y hablamos sobre sus futuros. Los de ambas. Mientras nos sentábamos a hablar, sentí el peso de años de obligación comenzando a resquebrajarse. Pero debajo de ese peso había algo más fuerte, la base de un nuevo tipo de familia construida sobre elección en lugar de deber. Mi teléfono seguía vibrando, pero por primera vez en mi vida lo dejé sonar.
Supe en el momento en que entré a nuestra casa que todo estaba a punto de explotar. La carta de aceptación de la Universidad Estatal estaba en el mostrador de la cocina, abierta y rota. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, su espalda rígida, mientras que el rostro de mi padre tenía esa quietud peligrosa que había aprendido a temer a lo largo de los años. Cuando pensabas decírnoslo, la voz de mi madre era inquietantemente calmada. Dejé mi bolso lentamente, ganando tiempo. Estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado, mi padre levantó la carta. ¿Cómo después de que ya hubieras abandonado a tu familia? ¿Después de que hubieras traicionado todo por lo que nos hemos sacrificado por ti? Sacrificado, la palabra sabía amarga. ¿Qué exactamente han sacrificado por mí? Una respiración aguda desde la puerta me hizo girar. Sarah estaba allí en su nuevo vestido de recital, observando con esos ojos calculadores que la hacían parecer mucho mayor que sus 10 años. ¿Te vas?, preguntó, su voz temblando perfectamente. Pero mi gran actuación, prometiste ayudarme a practicar. No te preocupes, cariño, mi madre se apresuró a consolarla. Lila no irá a ningún lado. Entiende sus responsabilidades. Mis responsabilidades, algo se rompió dentro de mí. ¿Cómo ser ayuda no remunerada? ¿Cómo renunciar a cada sueño que he tenido para que Sarah pueda tener su momento en el centro de atención? Basta, el puño de mi padre cayó sobre el mostrador. No hablarás de tu hermana de esa manera. ¿Por qué no? ¿Por qué es la única que importa? Saqué mi teléfono, los dedos temblando mientras reproducía la grabación de ese día. La voz de mi madre llenó la cocina, es solo la ayuda por aquí. El color se drenó del rostro de mi madre. ¿Me grabaste? No tenía que hacerlo, está grabado en mi memoria. Me volví hacia Sarah. Al igual que recuerdo renunciar a mis lecciones de piano por ti, mis clases de arte, mi dinero para el campamento de verano, todo. El labio inferior de Sarah tembló, su movimiento característico cuando quería atención, pero antes de que pudiera hablar, Nora apareció detrás de ella. Es cierto, dijo Nora tranquilamente. Todos sabemos que es verdad. Madre se giró hacia Nora. Ve a tu habitación. Esto no te concierne. En realidad, nos concierne a todos. Alice salió de detrás de Nora. Y estamos cansadas de fingir que no. El rostro de mi padre se oscureció. Esto es por esa mujer, ¿no? Tu abuela les ha estado llenando la cabeza de tonterías. La abuela Edna me dijo la verdad, respondí. Sobre la tía Catherine, sobre por qué la cortaste, madre. Sobre cómo le hiciste lo mismo a tu hermana que me estás haciendo a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Sarah detuvo su actuación, luciendo confundida. No tienes derecho, susurró mi madre. No entiendes. Entiendo perfectamente. Saqué los papeles del fondo fiduciario de mi bolso. Y no estoy pidiendo permiso. Voy a la universidad. Estoy construyendo mi propia vida. Si sales por esa puerta, la voz de mi padre era baja, peligrosa, no esperes volver. Miré a mis hermanas, el rostro decidido de Nora, el apoyo silencioso de Elise y la mirada calculadora de Sarah. No las estoy abandonando, dije. A diferencia de ustedes, sé lo que realmente significa la familia. Ingrata, comenzó mi madre, pero la interrumpí. En realidad, estoy agradecida. Me han enseñado exactamente qué tipo de padre nunca quiero ser. Agarré mi bolso preempacado de detrás del sofá, sabía que este momento llegaría, y me dirigí a la puerta. Nora y Elise se movieron para seguirme, pero negué ligeramente con la cabeza. Necesitaban quedarse por ahora. Teníamos un plan. Lila, llamó Sarah, su voz de repente despojada de su habitual manipulación. Por un momento, sonó genuinamente asustada. No te vayas. Me detuve en la puerta, mirando a mi hermana menor. Cuando estés lista para ser real conmigo, Sarah, sabes cómo encontrarme.
Hasta entonces, disfruta tu momento en el centro de atención. La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso, pero pudo haber sido un trueno. Mientras caminaba hacia mi auto, donde la abuela Edna me esperaba, podía escuchar los sollozos de mi madre y la voz enojada de mi padre, pero por primera vez en mi vida, esos sonidos no me controlaban. Finalmente estaba escribiendo mi propia historia. La universidad debería haber sentido como libertad. En cambio, las paredes de mi dormitorio parecían cerrarse un poco más cada día. 3 meses en mi primer semestre y el silencio de casa era ensordecedor, roto solo por llamadas secretas nocturnas con Nora y Elise. Han contratado a una nueva ama de llaves, susurró Nora durante una de esas llamadas. Mamá sigue presentándola como parte de la familia. Deberías ver cómo mira tus fotos antiguas cuando lo dice. Presioné mi frente contra el frío cristal de la ventana, observando a los estudiantes cruzar el patio abajo. ¿Y Sarah? Sigue interpretando a la hija perfecta, pero, Nora dudó. Algo es diferente. Sigue preguntando por ti cuando mamá y papá no están cerca. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. Tengo que irme, susurré, terminando la llamada. Era mi compañera de cuarto, Katie, sosteniendo 2 tazas de café como ofrendas de paz. Tu abuela está abajo. No esperaba a Edna hoy. Cuando llegué al vestíbulo, ella examinaba el tablero de anuncios con un ceño. Estas actividades estudiantiles son terriblemente aburridas, dijo a modo de saludo. Toma tu abrigo, vamos a almorzar fuera del campus. En el restaurante, esperó hasta que llegó nuestra comida antes de soltar su bomba. Tu madre vino a verme ayer. Mi tenedor chocó contra el plato. ¿Qué quería? Saber si yo estaba financiando tu educación. Los ojos de Edna eran agudos. Ha estado haciendo preguntas sobre tu tía Catherine también. Le dijiste. Nada que no sepa ya en el fondo. Edna sorbió su agua. Pero no estoy aquí por eso. Tu hermana Elise me llamó esta mañana. Mi corazón se detuvo. Está bien. Está bien, pero el recital de piano de Sarah es la próxima semana, el que la ayudaste a preparar antes. Dejó que las palabras flotaran antes de que pudiera decir antes de que las abandonara. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Antes de que eligieras por ti misma, corrigió Edna. Pero ahora Sarah se niega a actuar. Dice que no se siente bien sin que estés allí. Me reí con amargura. Otra manipulación. Probablemente solo está nerviosa. Y ha estado durmiendo en tu cama. Las palabras de Edna cortaron mis defensas. Y Liz la encontró allí anoche, abrazando tus viejos libros de música. La imagen me golpeó como un golpe físico. Recordé encontrar a Sarah haciendo lo mismo después de que nuestra tía Catherine se había ido, aunque entonces no sabía quién era Catherine o por qué había desaparecido. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Sé que se supone que te odia ahora, pero sigo arruinando la sección del medio y tú eres la única que sabe cómo arreglarla. Es solo una niña, dijo Edna suavemente. Una niña que se está dando cuenta de que ser la favorita viene con su propio tipo de prisión. No, me levanté bruscamente. No me hagas sentir culpable por finalmente liberarme. Culpa, Edna levantó una ceja. No, querida. Te estoy sugiriendo que ahora tienes poder, poder real. La pregunta es, ¿qué harás con él? Otro mensaje llegó, esta vez de Elise. Mamá está hablando de enviar a Sarah a un internado si no reacciona. Por favor, ayuda. La familiar urgencia de rescatar, de arreglar todo, se alzó en mi pecho. Pero debajo había algo nuevo, una realización de que ayudar no tenía que significar rendirse. Necesito pensar, le dije a Edna. Asintió, comprensión en sus ojos. Solo recuerda, la venganza puede sentirse bien, pero la liberación es mejor para todos. De vuelta en mi dormitorio, miré el mensaje de Sarah durante mucho tiempo antes de finalmente responder.
La sección del medio no es el problema. La estás tocando perfectamente, pero perfecto no es lo mismo que real. Luego abrí mi portátil y compré un boleto para el recital, no porque me necesitaran, sino porque necesitaba probarme a mí misma, sobre todo, que podía volver a esa casa en mis propios términos. Esta vez, no sería la ayuda, sería el huracán. El recital de Sarah estaba en pleno apogeo cuando me deslicé en la parte trasera del auditorio. Estaba sentada en el gran piano, su vestido blanco brillando bajo el foco, pero algo estaba mal. Su postura usualmente perfecta estaba rígida, sus movimientos mecánicos. Entonces vi por qué. Mi madre estaba de pie entre bambalinas, pronunciando cada nota con los labios, dirigiendo la actuación de mi hermana como una titiritera. No había planeado ir entre bastidores después, pero Nora me agarró del brazo durante los aplausos. Ben me llevó por los pasillos familiares de la escuela de música donde había pasado incontables horas practicando con Sarah. Las voces resonaban desde el camerino, el tono agudo de mi madre cortando las paredes. Eso fue descuidado, Sarapina. ¿Qué pasó con la sección del medio? La practicamos 100 veces. Lo siento, yo solo. Lo siento no gana competencias. Lo siento no entra al programa juvenil de Juilliard. ¿Quieres terminar como Lila? Entré en la puerta, Nora cerca detrás. ¿Como yo, dices? Independiente, educada en la universidad. Mi madre giró, su rostro perdiendo color. No tienes derecho a estar aquí. En realidad, sí. Saqué mi antigua identificación estudiantil. Todavía enseño aquí medio tiempo. Ayuda a pagar la universidad. La cabeza de Sarah se alzó, sus ojos abiertos. Antes de que alguien pudiera hablar, un hombre con un traje caro apareció detrás de mí. Señorita Harrington, soy Miles Donovan del comité de selección de Juilliard. Esperaba discutir la actuación de su hermana. La expresión de mi madre cambió instantáneamente a su sonrisa social. Por supuesto, Sarapina estaría honrada. En realidad, Miles interrumpió suavemente, esperaba hablar con Lila. Su reputación como maestra la precede. El silencio que siguió fue delicioso. Sentí el mundo de mi madre inclinándose mientras Miles continuaba. Varios de sus estudiantes han sido aceptados en nuestro programa. Sus métodos son poco convencionales pero efectivos. Ella no es la maestra de Sarah, espetó mi madre. Ella es una don nadie. Ahí es donde se equivoca, Nora dio un paso adelante. Lila ha estado enseñando a Sarah durante meses a través de videollamadas por las noches. ¿Por qué crees que de repente empezó a tocar con emoción real en lugar de solo precisión técnica? Mi madre se volvió hacia Sarah, que parecía encogerse más en sí misma. ¿Es esto cierto? Antes de que Sarah pudiera responder, Miles habló de nuevo. Señora Harrington, buscamos más que perfección técnica. Queremos estudiantes que entiendan la música, que la sientan, como su hija demostró hoy, especialmente en la sección del medio. Capté la mirada de Sarah, viendo el fantasma de una sonrisa por nuestra broma privada sobre esa sección. Pero mi madre no había terminado. Esto es ridículo. Lila abandonó esta familia. No tiene derecho a interferir en el futuro de Sarah. En realidad, una nueva voz se unió. La abuela Edna, elegante como siempre en su característico azul. Lila tiene todo el derecho, especialmente porque acaba de ser nombrada para nuestro asiento familiar en la junta directiva de la escuela de música. El rostro de mi madre pasó de blanco a rojo. No puedes. Puedo y lo hice. La voz de Edna era acero envuelto en seda. Es hora de cambios, Marjorie, comenzando con cómo definimos familia. Sarah de repente se puso de pie, sus pequeñas manos hechas puños. No quiero ir a Juilliard. La habitación se congeló. No quiero tocar el piano más, no así. Me miró, lágrimas en sus ojos. Quiero ser real, como dijiste. Mi madre se acercó a ella, pero Sarah retrocedió más cerca de mí.
El movimiento fue pequeño, pero su significado fue sísmico. Bueno, dijo Miles en medio de la tensión. Creo que tengo lo que necesito. Me entregó su tarjeta. Llama a mi oficina el lunes. Deberíamos discutir tus métodos de enseñanza más a fondo. Mientras se iba, sentí el suelo moverse bajo mis pies. Esta no era la venganza que había imaginado, era algo más poderoso, la verdad finalmente rompiendo años de fachadas cuidadosamente mantenidas. Mi madre se quedó allí, su mundo perfecto desmoronándose, mientras Sarah tomaba mi mano. El huracán había llegado, pero no estaba destruyendo todo a su paso, estaba despejando el aire. Las invitaciones de boda estaban en mi escritorio como bombas de tiempo, 6 sobres color crema, cada uno dirigido en la caligrafía que la abuela Edna había insistido. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el marcado para el señor y la señora Frank Harrington. No tienes que enviarlas, dijo Miles desde la puerta de nuestro apartamento. Nadie te culparía. Sellé el sobre en lugar de responder. 3 años habían pasado desde el recital de Sarah, desde que todo cambió, o tal vez nada había cambiado en absoluto. Mi teléfono vibró, la actualización diaria de Nora: mamá está redecorando tu antigua habitación otra vez. Dice que necesita estar perfecta para cuando entres en razón. Otro mensaje siguió: Sarah preguntó si podía ser tu niña de las flores. Mamá montó en cólera. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Edna estaba allí, luciendo inusualmente pálida. Necesitamos hablar. No esperó una invitación, caminando directamente a mi mesa de cocina. Tu madre vino a verme ayer, sobre la boda. Mi estómago se hundió. ¿Qué quería? Negociar. La voz de Edna era cuidadosa. Está dispuesta a asistir, a traer a toda la familia, con una condición. Por supuesto que hay una condición, me reí con amargura. ¿Cuál es? Que renuncies a la junta de la escuela de música, que abandones tu puesto de enseñanza, que dejes que Sarah retome su camino a Juilliard. La habitación giró ligeramente. Después de 3 años, Sarah ni siquiera toca más. Ahora sí. Tu madre la ha estado obligando a practicar de nuevo. Dice que es hora de arreglar el daño que causaste. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era Elise. Mamá está hablando de enviar a Sarah a un internado si no reacciona. Por favor, ayuda. La familiar urgencia de rescatar surgió de nuevo, pero esta vez estaba mezclada con cansancio. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Edna. Ella sonrió tristemente. Ya lo hice, querida. Hace 30 años, elegí la libertad sobre la familia. Aún no estoy segura de si valió la pena el costo. Mi teléfono vibró de nuevo, una foto de Nora, Sarah en el piano, su rostro vacío, mi madre de pie sobre ella con esa sonrisa controladora familiar. Detrás de ellas, apenas visible, estaba mi padre en su sillón, luciendo más delgado de lo que recordaba. Las invitaciones salen mañana, dije finalmente. Como estaba planeado. ¿Y el puesto en la junta?, preguntó Edna. Alcancé mi portátil, abrí mi carta de renuncia, la que había redactado semanas atrás, anticipando que este momento llegaría. Un clic y podría acabar con esto, comprar paz para mis hermanas, tal vez incluso reconciliación con mis padres. En cambio, cerré el portátil. Dile a mi madre que puede venir a la boda o no, su elección. Pero he terminado de dejar que sus elecciones controlen mi vida. Cuando Edna se fue, otro mensaje llegó de Sarah: te odio por dejarme aquí, y me odio a mí misma por desear ser lo suficientemente valiente para hacer lo mismo. Miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció, reflejando mi rostro y, detrás de él, las sillas vacías donde la familia debería haber estado. La llamada llegó durante mi clase matutina. La abuela Edna se había ido mientras dormía, en paz, dijeron, como si eso lo hiciera mejor, como si algo pudiera hacerlo mejor. No estaba preparada para lo que me esperaba en la oficina del abogado, toda mi familia organizada como jugadores en un tablero de ajedrez.
Mi madre y mi padre junto a la ventana, Nora y Elise acurrucadas juntas en un sofá de cuero, y Sarah sentada al borde de una silla, observándome con esos ojos calculadores. Ahora que estamos todos aquí, comenzó el abogado, pero mi madre lo interrumpió. ¿Es esto realmente necesario? Seguramente cualquier arreglo puede ser manejado por la familia inmediata. Soy familia inmediata, dije en voz baja. Más inmediata de lo que ha sido en años. El abogado aclaró su garganta. Señora Harrington, su madre fue muy específica sobre esta reunión. Todos deben estar presentes para la lectura. Sacó un sobre grueso. La mayor parte de la herencia va para Lila. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Incluyendo el control del fideicomiso educativo de la familia y los puestos en la junta de la escuela de música, hizo una pausa, con una condición. Por supuesto que había una condición. Siempre había una condición. La herencia está supeditada a que Lila establezca un nuevo programa de becas para hermanos separados por el distanciamiento familiar. La risa de mi madre fue quebradiza. ¡Qué apropiado! Hay más, continuó el abogado. Un fideicomiso separado para la educación de Nora y Elise y una carta para Sarah. La cabeza de Sarah se alzó. Para mí. Le entregó un sobre. Sus manos temblaron al abrirlo. Esto es imposible, mi madre se puso de pie. Edna no tenía derecho. Tenía todo el derecho, la voz de mi padre fue inesperadamente tranquila. Al igual que Catherine. El nombre colgó en el aire como humo. No, advirtió mi madre. Tu hermana hizo su elección, continuó mi padre. Al igual que Lila. Al igual que Sarah está intentando. Sarah aún leía su carta, las lágrimas corriendo por su rostro. Ella sabía, susurró Sarah. La abuela Edna sabía todo sobre los ataques de pánico antes de los recitales, sobre practicar hasta que me sangraban los dedos porque nunca era suficiente, sobre desear poder desaparecer como Lila lo hizo. Sarapina, eso es suficiente, comenzó mi madre. No, no lo es, Sarah se puso de pie, la carta apretada contra su pecho. También me dejó dinero, pero no para jugar, para terapia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto termina ahora, dije, poniéndome de pie para enfrentar a mi madre. La manipulación, el control, enfrentarnos entre nosotras. Termina hoy. No tienes derecho, mi madre comenzó. Tengo todo el derecho, y ahora tengo el poder para respaldarlo. Me volví hacia mis hermanas. Nora y Liz vendrán a vivir conmigo y con Miles. Ya hemos arreglado transferencias a escuelas cerca de nosotros. Mi madre se puso pálida. No puedes. En realidad, si puede, intervino el abogado. El fideicomiso educativo le otorga plenos derechos de tutela. Y Sarah, la voz de mi madre era peligrosa ahora. Miré a mi hermana menor, realmente la miré. Detrás de la postura perfecta y la sonrisa practicada, vi lo que Edna debió haber visto, una niña asustada, desesperada por liberarse. Esa es su elección, dije suavemente. Por una vez en su vida, que sea su elección. Sarah se puso de pie lentamente, su carta aún apretada. Dio un paso hacia mi madre, luego otro hacia mí, luego se detuvo exactamente entre nosotras. Me elijo a mí, susurró. Elijo obtener ayuda, descubrir quién soy sin el piano, sin la presión. Miró a mi madre. Sin que tú me digas quién tengo que ser. Mi madre agarró su bolso, dirigiéndose a la puerta. Se arrepentirán de esto, todos ustedes. No, dijo mi padre, aún con esa voz tranquila. No lo harán. Se puso de pie, enderezó su chaqueta e hizo algo que nunca había visto antes, se alejó de mi madre hacia nosotros. El abogado sonrió levemente. ¿Hablamos sobre los detalles de ese programa de becas, señorita Harrington? Me senté, mis hermanas y mi padre acomodándose a mi alrededor como un muro protector. Sí,
dije, observando la espalda en retirada de mi madre. Construyamos algo nuevo. Un año después, estaba en el jardín de la abuela Edna, observando a Sarah podar rosas con cuidadosa precisión. Su terapeuta había sugerido la jardinería como una vía de escape, algo para crear que no requiriera perfección. La ironía no se me escapaba. ¿Alguna vez lo extrañas?, pregunté. ¿El piano? Ella consideró la pregunta, las tijeras de podar pausándose a medio corte. A veces, pero extrañaba la música, no la presión. Me miró. Empecé a escribir canciones en guitarra, ¿está bien? No necesitas mi permiso, Sarah. Lo sé, pero quiero tu opinión, de hermana a hermana, no de maestra a estudiante. Dentro de la casa, podía oír a Nora y Elise discutiendo sobre solicitudes universitarias. La voz de mi padre se escuchaba, mediando su debate con la paciencia que finalmente había encontrado después de dejar a mi madre. Ella se había mudado a Boston el mes pasado, persiguiendo algún sueño de empezar de nuevo. Ninguno de nosotros había sabido de ella desde entonces. Miles apareció en el porche, llevando una pila de sobres Manila. El primer lote de solicitudes para becas acaba de llegar. El programa de becas Catherine Adna Harrington para la reconciliación familiar, el último regalo de mi abuela, convirtiendo nuestro dolor en propósito. Ya habíamos ayudado a 3 grupos de hermanos a reunirse, reconstruir, redefinir lo que significaba familia. ¿Puedo ayudar a revisarlas?, preguntó Sarah, dejando sus tijeras. Creo que podría entender por lo que están pasando. Estudié a mi hermana menor, ya no la muñeca de porcelana perfecta que mi madre había creado, sino algo mucho más valioso, una persona real con cicatrices y fuerza propias. En realidad, dije, esperaba que te unieras al comité de selección permanentemente, tú y Nora. Sus ojos se agrandaron. ¿De verdad? ¿De verdad? Y Elise puede hacerse cargo del programa de música de verano una vez que termine la secundaria, si quiere. ¿Y tú?, preguntó Sarah en voz baja. Voy a dar un paso atrás un poco. Miles y yo estamos pensando en formar nuestra propia familia. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, cargadas de posibilidad y miedo. ¿Me convertiría en como mi madre? ¿La historia se repetiría? Sarah debió leer mis pensamientos. No eres ella, dijo firmemente. Nunca lo fuiste. Dentro, Nora había comenzado a tocar algo en el viejo piano vertical que habíamos rescatado del almacén, no música clásica, sino algo original, salvaje, libre e imperfecto. La voz de Elise se unió, seguida de la risa sorprendida de mi padre. Encontré el diario de mamá, dijo Sarah de repente. De cuando tenía mi edad. Quería ser cantante, ¿lo sabías? Pero sus padres dijeron que no era apropiado para una Harrington. No lo sabía. Explicaba mucho, pero no cambiaba nada. Me envió un mensaje de texto la semana pasada, continuó Sarah. Me pidió que la visitara en Boston, solo yo. Mis manos se apretaron involuntariamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría, pero solo si venías conmigo. Encontró mis ojos. ¿Sanamos juntas o no sanamos? Miles bajó del porche, las solicitudes bajo su brazo. La primera reunión del comité comienza en 10 minutos. ¿Están listas? Miré a mi hermana, realmente la miré, la tierra bajo sus uñas, el sol en su rostro, la confianza tranquila que había reemplazado su desesperada necesidad de agradar. Luego a la casa detrás de nosotras, llena del sonido desordenado y hermoso de una familia redefiniéndose. Casi, dije. Sarah, ayúdame con este último rosal. La abuela Edna siempre decía que los jardines necesitan tanto raíces como nuevos crecimientos para prosperar. Ella recogió sus tijeras, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Como las familias. Como las familias. Juntas, volvimos al jardín, cortando la madera muerta para hacer espacio para nuevos brotes.
Detrás de nosotras, la música de Nora flotaba a través de las ventanas abiertas, llevando el sonido de la posibilidad en la brisa de verano. No exactamente un final, más bien un nuevo comienzo, arraigado en la verdad en lugar de la apariencia, en el amor en lugar de la obligación, en el tipo de fortaleza que viene de estar rota y reconstruirse juntas, tal como la abuela Edna lo hubiera querido.